Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, tenemos una bomba noticiosa que va a hacer que más de uno se lleve las manos a la cabeza, o quizás a aplaudir de emoción. Y es que si eres fan de los dramas turcos, de los galanes que roban suspiros y de las noticias que nos hacen sentir como si estuviéramos dentro de una telenovela, prepárate, porque lo que te vamos a contar hoy te va a dejar sin aliento. Estamos hablando de nada más y nada menos que de nuestro querido Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y sí, ha sido visto en Brasil. Pero no solo eso, sino que parece que ha llegado con compañía, y una compañía muy especial. Así que si quieres saber quién es la afortunada, qué está haciendo Can Yaman por estas tierras y todos los detalles jugosos de esta noticia, quédate hasta el final. Y antes de empezar, si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperas? Dale ese botoncito rojo, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas y únete a nuestra comunidad de amantes de las noticias del espectáculo. Empecemos con esta increíble historia. Bueno, como muchos de ustedes saben, Can Yaman no es un desconocido. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su físico escultural, lo han catapultado a la fama internacional. Después de arrasar en Turquía con series como Erkencikus y Dolunay, ha dado el salto a producciones internacionales y ha estado explorando nuevos horizontes. Su presencia en el panorama del entretenimiento global es innegable, y cada movimiento suyo es seguido de cerca por millones de seguidores. Y ahora, sorpresa. Su ruta lo ha llevado hasta Brasil, un país que siempre ha mostrado un gran cariño por las producciones turcas y por sus protagonistas, creando una conexión especial entre la audiencia brasileña y los actores que dan vida a esas cautivadoras historias. Pero, ¿por qué Brasil? ¿Y con quién? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque los rumores, las fotos y los avistamientos apuntan a una nueva conquista en el corazón de nuestro galán turco, una que está agitando las aguas de la prensa del corazón. Los primeros indicios de que Can Yaman andaba por Brasil surgieron hace unas semanas, con algunas fotos borrosas y comentarios en redes sociales que lo ubicaban en Río de Janeiro. Al principio muchos pensamos que podría ser por algún proyecto profesional, quizás una colaboración con alguna marca local, una visita de promoción para alguna de sus series que gozan de gran popularidad en el país sudamericano, o incluso para explorar nuevas oportunidades laborales. Y es que, como sabemos, Can es un artista polifacético y siempre está involucrado en cosas nuevas, demostrando una versatilidad que va más allá de la actuación. Sin embargo, las especulaciones empezaron a tomar otro rumbo cuando las apariciones se volvieron más frecuentes y, sobre todo, en compañía. La presencia de un equipo que pareciera ser más personal que profesional comenzó a generar interrogantes, y la idea de que su viaje tuviera un tinte romántico empezó a ganar fuerza. El nombre que ha comenzado a resonar con fuerza, el nombre que está en boca de todos los fans y los medios de comunicación, es el de Renata de Ávila. ¿Les suena? Para los que no la conozcan, Renata es una reconocida influenciadora digital, modelo y exparticipante de A Fazenda, uno de los reality shows más populares de Brasil. Conocida por su belleza, su estilo de vida saludable, su impecable presencia en redes sociales y su carisma arrollador, Renata se ha convertido en el centro de todas las miradas. Las primeras pistas de esta posible relación surgieron de publicaciones en las redes sociales de Renata, donde aparecía en lugares similares a los que se rumoreaba estaba Can Yaman, a veces con coincidencias temporales que no pasaron desapercibidas para sus seguidores más observadores. Luego vinieron las fotos capturadas por paparazzis intrépidos, que muestran a la pareja junta, paseando por las paradisíacas playas de Río de Janeiro, compartiendo cenas íntimas en restaurantes exclusivos y, lo más revelador, disfrutando de momentos de ocio muy cercanos, con gestos que insinúan una conexión especial. Las imágenes son reveladoras, o al menos así lo interpretan la mayoría. En ellas, se ve a Can Yaman y Renata de Ávila compartiendo miradas cómplices, risas y gestos de cercanía que para muchos, no dejan lugar a dudas. No son solo amigos, parece que hay química y algo más que una simple amistad. Las redes sociales, como siempre, se han incendiado con el torbellino de información y especulación. Los fans de Can Yaman están divididos, un reflejo de la complejidad de las relaciones y la diversidad de opiniones en el mundo del espectáculo. Por un lado están los que lo apoyan incondicionalmente, celebrando que haya encontrado la felicidad y la compañía, y deseándole lo mejor en esta nueva etapa. Por otro lado,
Hay quienes aún guardan la esperanza de que el actor retome alguna relación pasada que consideran ideal para él, o que esté con alguien de su mismo entorno profesional o cultural, anclado a sus raíces turcas. Pero lo que es innegable es que la noticia ha generado un revuelo tremendo, un debate apasionado que traspasa fronteras. Lo curioso de esta situación es cómo se ha desarrollado. No ha habido un anuncio oficial, ni por parte de Can Yaman ni de Renata de Ávila. Todo ha sido a través de filtraciones, avistamientos casuales, y la incansable especulación de los medios y los fans, que actúan como detectives incansables. Esto le da un toque de misterio y de intriga a la historia, ¿verdad? Es como si estuvieran viviendo su romance lejos del ojo público, intentando mantenerlo discreto y alejado de la vorágine mediática, pero el amor, y especialmente cuando se trata de una celebridad de la talla de Can Yaman, cuya vida personal genera tanto interés, es difícil de ocultar por completo. La discreción se convierte en un arma de doble filo, alimentando aún más la curiosidad. Renata de Ávila, por su parte, ha sido bastante reservada al respecto en sus plataformas, manteniendo una postura cautelosa. Si bien publica sobre su día a día, sus actividades profesionales y su estilo de vida, los momentos compartidos con Can Yaman suelen ser sutiles, a veces una imagen del mismo lugar que él, o un comentario que podría interpretarse de diferentes maneras, dejando abierta la puerta a la imaginación. Sin embargo, su creciente presencia en los mismos círculos sociales, los eventos a los que acuden por separado pero que coinciden en el tiempo y las fotos filtradas, son elocuentes y hablan por sí solas. Ella, a sus 33 años, tiene una carrera consolidada en el mundo de la influencia digital y la moda, habiéndose labrado un nombre propio en Brasil. Se la describe como una mujer independiente, segura de sí misma, con un estilo de vida saludable y un fuerte sentido de la autenticidad, cualidades que sin duda podrían haber atraído al galán turco. ¿Y qué hay de los proyectos de Can Yaman en Brasil? Hasta ahora, no hay información concreta sobre si su visita está ligada a un nuevo proyecto de actuación, a una campaña publicitaria de gran envergadura, o simplemente a unas merecidas vacaciones para desconectar y recargar energías en un destino exótico. Se rumorea que podría estar explorando oportunidades en el mercado brasileño, lo cual no sería extraño dada la popularidad de las telenovelas en ese país, un género que precisamente lo lanzó a la fama en su Turquía natal, y el alcance internacional que Can ha logrado. Imagínense a Can Yaman protagonizando una telenovela brasileña, sería un boom. La combinación de su talento actoral con la intensidad dramática característica de las producciones brasileñas podría ser una fórmula explosiva que cautivaría a audiencias de todo el mundo. Las posibilidades son infinitas y la expectativa sobre su futuro profesional en tierras brasileñas crece día a día. Pero volviendo a la relación, lo que sí podemos decir es que esta posible pareja ha dado mucho de qué hablar, y es probable que lo siga haciendo. Las comparaciones no se han hecho esperar, y muchos ya están teorizando sobre cómo se conocieron, si es una relación seria y con futuro, o algo pasajero y fruto de un encuentro en un momento específico. Y si Renata de Ávila es la indicada para ocupar un lugar especial en el corazón de nuestro querido Can. Lo cierto es que, a juzgar por las imágenes que han trascendido, parece haber una conexión genuina entre ellos, una chispa que va más allá de la mera coincidencia. Ambos son personas jóvenes, exitosas en sus respectivas carreras y con una gran proyección a nivel internacional, lo que podría ser un terreno fértil para una relación sólida y compartida. Además, es importante recordar que la vida personal de los famosos siempre genera gran interés, y la audiencia se siente parte de ese universo. Y Can Yaman, con su personalidad arrolladora, su atractivo magnético y su presencia mediática, no es la excepción. Cada paso que da, cada relación que se le atribuye, cada gesto, se convierte en noticia de primera plana y en tema de conversación global. Y ahora, con Brasil como telón de fondo, la historia adquiere un sabor exótico, vibrante y emocionante, transportándonos a un escenario de telenovela en la vida real. Hemos visto a Can Yaman en diversas facetas a lo largo de su carrera. Lo hemos conocido como actor, encarnando personajes que han conquistado el corazón de miles de personas. Lo hemos admirado como modelo, exhibiendo su imponente presencia física. E incluso hemos seguido sus incursiones en el mundo del fitness y la gastronomía, demostrando su interés por una vida saludable y su pasión por la buena comida. Y ahora parece que añadimos una nueva faceta a su vida, la de un hombre que podría estar enamorado en tierra brasileña, explorando un nuevo capítulo sentimental en un país lleno de color y alegría. La sorpresa de encontrarlo allí y sobre todo con una compañía tan llamativa como Renata de Ávila,
ha sido el ingrediente perfecto para mantenernos a todos pegados a las noticias, expectantes ante cada nuevo detalle. Es fascinante cómo las redes sociales y los medios de comunicación, actuando casi como detectives de la vida de las celebridades, van desentrañando estas historias, uniéndolas pieza por pieza. Un simple avistamiento, una foto compartida sin etiquetar, un comentario ambiguo en una publicación, y de repente tenemos una historia que ilusiona, genera debate y nos transporta a un mundo de romance y glamour entre miles de personas. Y en este caso, la historia de Can Yaman y Renata de Ávila tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón, pero del bueno. Un relato que combina la fama internacional con el encanto brasileño, creando un cóctel de emociones que atrapa. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Será esta una relación duradera y profunda, capaz de superar las distancias y las presiones mediáticas? ¿Veremos pronto a Renata de Ávila en alguna producción turca, o a Can Yaman incursionando de lleno en algún proyecto brasileño, consolidando así su presencia en el país sudamericano? Son preguntas que por ahora, solo el tiempo podrá responder, y cuyas respuestas solo el destino tiene reservadas. Lo que sí podemos asegurar es que estaremos aquí en nuestro canal, para seguir de cerca cada detalle, cada movimiento, cada declaración, y mantenerlos informados de todo lo que suceda con esta flamante pareja y las novedades de nuestro querido Can Yaman. Así que, resumiendo, tenemos a Can Yaman, el galán turco que ha elegido Brasil para pasar un tiempo, y los rumores apuntan fuertemente a que no está solo, sino acompañado por la bella influenciadora digital Renata de Ávila. Las fotos y los avistamientos sugieren una relación incipiente, llena de complicidad, miradas cómplices y buena vibra, un romance que florece bajo el sol brasileño. Si bien no hay confirmación oficial, la evidencia fotográfica es bastante contundente y el entusiasmo de los fans, tanto turcos como brasileños, no se ha hecho esperar, generando un sinfín de comentarios y reacciones en Internet. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, compartir cada detalle y cada especulación que rodea a esta intrigante historia. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el posible nuevo romance de Can Yaman, y que esta información les haya parecido tan emocionante como a nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta pareja? ¿Creen que Renata de Ávila es la indicada para Can Yaman? ¿Les gustaría verlos juntos en algún proyecto cinematográfico o televisivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo a todos con gran interés. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas, las exclusivas más interesantes y estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se quede afuera de esta información, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias impactantes y más historias que los mantendrán al borde de sus asientos. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.